Viaje al centro de la Tierra, parte 9, capítulo 18. A las 8 de la mañana vino a despertarnos un rayo de luz. Las 1000 facetas de la lava de las paredes lo recogían a su paso y lo desparramaban como una lluvia de chispas. Aquella luz era lo bastante fuerte como para permitir distinguir los objetos circulantes. ¿Y bien, Axel? ¿Qué dices?, exclamó mi tío frotándose las manos. ¿Has pasado en alguna ocasión una noche más tranquila en nuestra casa de Coney Strayset? Ni el más mínimo ruido de carruajes, ningún grito de vendedores, nada de voces de baloteros escandalizando. Desde luego, hemos dormido muy tranquilos en el fondo de este pozo, pero hasta esa misma calma tiene algo de espantoso. ¡Vamos!, exclamó mi tío. Si te asustas ya... ¿Qué será más tarde? Todavía no hemos adentrado ni una pulgada en las entrañas de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hemos alcanzado más que el suelo de la isla. Este largo tubo vertical que desemboca en el cráter de la Sneffels se detiene aproximadamente al nivel del mar. ¿Está usted seguro? Totalmente seguro. Consulta el barómetro. En efecto, el mercurio que había subido poco a poco en el instrumento a medida que se efectuaba el descenso se había detenido en 29 pulgadas. ¿Lo ves?, continuó el profesor. Aún no tenemos más que una atmósfera de presión. Solo más tarde vendrá el manómetro a reemplazar a este barómetro. En efecto, aquel instrumento se iba a volver inútil en el momento en el que el peso del aire superase su presión, calculada al nivel del océano. Pero, ¿no hemos de temer que al continuar creciendo la presión resulte peligrosa?, pregunté. No, descenderemos lentamente y nuestros pulmones se habituarán a respirar una atmósfera más comprimida. A los aeronautas termina por faltarles el aire cuando se elevan a las capas superiores, y a nosotros, en cambio, quizás nos sobre. Pero prefiero esto. No perdamos un instante. ¿Dónde está el paquete que nos ha precedido en el interior de la montaña? Recordé entonces que la noche anterior lo habíamos buscado en vano. Mi tío preguntó a Hans, quien tras haber mirado atentamente con sus ojos de cazador respondió: Herr Hooper, allá arriba. En efecto, el bulto se había quedado en un saliente de roca un centenar de pies por encima de nuestras cabezas. Acto seguido, el ágil islandés trepó como un gato y pocos minutos más tarde el fardo estaba con nosotros. Ahora, dijo mi tío, desayunaremos, pero hagámoslo como personas que quizás tengan que hacer un largo camino. La galleta y la carne seca fueron recocidas con algún trago de agua mezclada con ginebra. Acabado el almuerzo, mi tío sacó de su bolsillo un cuaderno destinado a las observaciones. Tomó uno tras otro sus diversos instrumentos y anotó los siguientes datos. Lunes 1 de julio. Cronómetro, 8 horas 17 minutos de la mañana. Barómetro, 27P7L. Termómetro, 6 grados. Dirección, este-sureste. Esta última observación se refería a la galería oscura y fue señalada por la brújula. Ahora, Axel, exclamó el profesor con voz entusiasta, vamos a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo. Este es el momento preciso en que comienza nuestro viaje. Dicho esto, mi tío cogió en su mano el aparato de Rutherford, que colgaba en su cuello. Con la otra puso en comunicación la corriente eléctrica con el serpentín de la linterna y una luz bastante brillante disipó las tinieblas de la galería. Hans llevaba el segundo aparato, que también fue activado. Esta ingeniosa aplicación de la electricidad nos permitía caminar durante mucho tiempo creando luz artificial en medio incluso de los gases más inflamables. ¡En marcha!, dijo mi tío. Cada cual cogió su bulto. Hans se encargó de empujar por delante el paquete de cuerdas y ropa. Cerrando yo la marcha, entramos en la galería. En el momento de sumirse en aquel oscuro corredor, levanté la cabeza y divisé por última vez, a través del inmenso tubo, aquel cielo de Islandia que no debía volver a ver. La lava se había abierto paso a través de aquel túnel durante la última erupción de 1229, alfombrada el interior con un barniz espeso y brillante. La luz eléctrica se reflejaba en él, centuplicando su intensidad. Toda la dificultad de la ruta consistía en no deslizarse con demasiada rapidez por una pendiente que tenía una inclinación de unos 45 grados aproximadamente. Por suerte, ciertas erosiones y algunos resaltes cumplían la función de escalones y no teníamos más que descender soltando nuestros equipajes sujetos a una larga cuerda. Pero lo que se convertía en escalones bajo nuestros pies se volvían escalacitas en las demás paredes.
La lava porosa en ciertos lugares presentaba pequeñas ampollas redondas, cristales de cuarzo opaco adornados de limpias gotas de cristal y suspendidos de la bóveda como lámparas parecían encenderse a nuestro paso. Se hubiera dicho que los genios de los abismos iluminaban su espacio para recibir a los huéspedes de la tierra. ¡Es magnífico!, exclamé involuntariamente. ¡Qué espectáculo, tío! ¿No siente admiración por esos tonos de lava que van del rojo oscuro al amarillo resplandeciente a través de insensibles gradaciones? ¿Y esos cristales que se presentan como globos luminosos? Por fin, Axel, respondió mi tío. Por fin te parece esto espléndido, muchacho. Espero que veas muchas otras maravillas. Adelante, caminemos. Más precisamente, hubiera debido decir resbalemos, porque nos dejamos deslizar sin esfuerzo por las pendientes inclinadas. Era el Facilis Descensus Averni de Virgilio. La brújula, que consultábamos frecuentemente, indicaba dirección sureste, con imperturbable rigor. Aquella corriente de lava no se desviaba ni un lado ni al otro, tenía la inflexibilidad de la línea recta. Mientras tanto, el calor no aumentaba de forma sensible, lo cual daba la razón de las teorías de Dave, y más de una vez consulté el termómetro con asombro. 2 horas después de la partida, aún no marcaba más que 10 grados, es decir, un incremento de 4 grados. Esto me autorizaba a pensar que nuestro descenso era más horizontal que vertical. En cuanto a saber exactamente la profundidad alcanzada, nada más fácil. El profesor medía exactamente los ángulos de desviación y de inclinación del camino, pero se guardaba para sí el resultado de sus observaciones. Por la noche, hacia las 8, dio la señal de parar. Hans se sentó inmediatamente. Colgamos la lámpara de un saliente de lava. Estábamos en una especie de caverna donde no faltaba el aire. Al contrario, hasta nosotros llegaba alguna brisa. ¿Qué causa la producía? ¿A qué agitación atmosférica atribuir este origen? Pregunta que no traté de resolver en aquel momento. El hambre y la fatiga me volvía incapaz de razonar. Un descenso de 7 horas consecutivos no se realiza sin gran desgaste de fuerza. Estaba agotado. Me causó gran placer oír la palabra alto. Han puso algunas provisiones sobre un bloque de lava y todos comimos con apetito. Sin embargo, había algo que me inquietaba. Nuestra reserva de agua estaba medio agotada. Mi tío esperaba reponerla en las fuentes subterráneas, pero hasta entonces no había aparecido. No pude dejar de llamar su atención sobre el tema. ¿Te sorprende esa falta de manantiales?, dijo. Desde luego, incluso me inquieta. Solo tenemos agua para 5 días. Tranquilízate, Axel. Te aseguro que encontraremos agua, y más de la que creamos. ¿Cuándo? Cuando hayamos pasado esta capa de lava. ¿Cómo quieres que broten fuentes a través de estas paredes? Pero quizás esa corriente se prolongue a través de grandes profundidades. Me parece que aún no hemos avanzado mucho verticalmente. ¿Qué te hace suponer eso? Que si lo hubiéramos hecho el calor sería mayor. Según tu teoría, sí, respondió mi tío. ¿Qué indica el termómetro? Apenas 15 grados, lo que en total solo supone un aumento de 9 grados desde nuestra partida. ¿Cuál es tu conclusión? La siguiente. Según las observaciones más exactas, el aumento de la temperatura en el interior del globo es de 1 grado cada 100 pies, pero ciertas condiciones locales pueden modificar esa cifra. Así, en Yakutsk, en Siberia, se ha observado que cada 30 pies se produce el aumento de 1 grado. Esta diferencia depende, evidentemente, de la conductividad de las rocas. También añadiré que en las cercanías de un volcán apagado y a través de los genies, se ha observado que la elevación de la temperatura era solo de 1 grado por cada 125 pies. Sigamos pues esta última hipótesis, que es la más favorable, y calculemos. Calcula, muchacho. Nada más fácil, dije yo anotando las cifras de mi cuaderno. 9 por 125 pies, total 1125 pies de profundidad. Totalmente exacto. Entonces, pues que, según mis observaciones, hemos llegado a 10.000 pies por debajo del nivel del mar. ¿Es posible? Sí, o las cifras mienten. Los cálculos del profesor eran exactos. Habíamos sobrepasado en más de 6.000 pies las grandes profundidades alcanzadas por el hombre, como las minas de Kitval en el Tirol y las de Gutenberg en Bohemia. La temperatura, que en aquel lugar hubiera debido ser de 81 grados, era apenas de 15.
Singularidad que daba mucho que pensar. Capítulo 19. A las 6 del día siguiente, martes 30 de junio, se reanudó el descenso. Continuábamos por la galería de lava, verdadera rampa natural, suave como esos planos inclinados que todavía reemplazan a las escaleras en las casas antiguas. Así, seguimos hasta las 12:17, instante preciso en que alcanzamos a Hans, que acababa de detenerse. «Ah», exclamó mi tío, «hemos llegado al final de la chimenea». Miré a mi alrededor. Estábamos en el centro de una encrucijada, a la que iba a parar dos rutas, ambas sombrías y estrechas. ¿Cuál convenía tomar? Era un problema. Sin embargo, mi tío no quiso dar la impresión de duda delante de mí ni ante el guía. Señaló el túnel del este, y pronto nos hundimos los tres por él. Además, cualquier vacilación ante aquel doble camino se hubiera prolongado indefinidamente, porque ningún indicio podía determinar la elección de uno u otro. Había que ponerse por entero en manos del azar. La pendiente de esta nueva galería era poco pronunciada y su sección muy desigual. A veces ante nosotros se desarrollaba una sección de arcos como los arbonantes de una catedral gótica. Los artistas de la Edad Media habrían podido estudiar allí todas las formas de esa arquitectura religiosa que tiene la ojiva como base. Una milla más allá, nuestra cabeza se inclinaba a causa de las siembras rebajadas de estilo románico, y grandes pilares encajados en el macizo se plegaban bajo el arraque de las bóvedas. En ciertos lugares, esta disposición dejaba paso a las bajas construcciones subterráneas, que parecían obras de castores, y nos deslizábamos rectando a través de estrechos pasadizos. El calor se mantenía en un grado soportable. Yo pensaba involuntariamente en su intensidad cuando las lavas vomitadas por el Sneffels se habían precipitado por aquella ruta tan tranquila en aquel momento. Imaginaba los torrentes de fuego quebrados en los ángulos de la galería y la acumulación de vapores recalentados en aquel estrecho ambiente. Con tal de que el viejo volcán no se le ocurra una fantasía tardía, pensé. No le comunicaba ninguna de esas reflexiones al tío Lidenbrock. No las hubiera comprendido. Su único pensamiento era seguir adelante. Caminaba, se deslizaba, rodaba incluso con una convicción que después de todo era de admirar. A las 6 de la tarde, tras un paseo poco fatigoso, habíamos avanzado 2 leguas en dirección sur, pero apenas un cuarto de milla de profundidad. Mi tío hizo la señal de descanso. Comimos sin hablar mucho y nos dormimos sin reflexionar demasiado. Nuestro equipo nocturno era muy sencillo. Una manta de viaje en la que nos liviábamos componía toda la ropa de cama. No teníamos que temer ni frío ni visitas inoportunas. Los viajeros que se adentran en los desiertos de África o en el seno de la selva del Nuevo Mundo se ven obligados a relevarse en la vigilancia durante las horas del sueño, pero aquí había soledad absoluta y seguridad completa, ni salvajes ni animales feroces, ninguna de esas especies malhechoras era de temer. Nos levantamos al día siguiente frescos y dispuestos, reanudamos el camino. Seguíamos un camino de lava como la víspera. Imposible reconocer la naturaleza de los terrenos que atravesábamos. En lugar de hundirse en las entrañas del globo, el túnel tenía a volverse absolutamente horizontal. Creí observar incluso que remontaba hacia la superficie de la Tierra. Esta disposición fue tan manifiesta hacia las 10 de la mañana y por consiguiente tan fatigosa que me vi forzado a moderar nuestra marcha. «¿Qué pasa, Axel?», dijo impaciente el profesor. «Que no puedo más», respondí. «¿Cómo? ¿Después de 3 horas de paseo por un camino tan fácil?» «Fácil no digo que no, pero cansado desde luego». «¿Cómo? Si no tenemos más que bajar, que subir, si no le importa». «¿Qué subir?», dijo mi tío encogiéndose de hombros. «Desde luego, desde hace media hora las pendientes se han modificado, y de seguir así volveremos a buen seguro a la superficie de Islandia». El profesor sacudió la cabeza como hombre que no quiere convencerse. Traté de reanudar la conversación. No me respondió y dio la señal de partida. Me di cuenta de que su silencio no era más que mal humor concentrado. Sin embargo, yo había vuelto a cargar mi fardo con buen ánimo y seguía rápidamente a Hans, a quien precedía mi tío. Tenía cuidado de no distanciarme. Mi gran preocupación era no perder de vista a mis compañeros. Temblaba ante la idea de perderme en las profundidades de aquel laberinto. Además, aunque la ruta ascendente se volvía más penosa,
me consolaba pensando que me acercaba a la superficie de la tierra. Era una esperanza, cada paso la confirmaba y me alegraba ante la idea de volver a ver a mi pequeña Grauben. A mediodía se produjo un cambio de aspecto en las paredes de la galería. Percibí el debilitamiento de la luz eléctrica reflejada por los muros. Al revestimiento de lava sucedía la roca viva. El macizo se componía de capas inclinadas y a menudo dispuestas verticalmente. Estábamos en plena época de transición, en pleno periodo silúrico. Es evidente, me decía a mí mismo. En la segunda época de la Tierra, los sedimentos de las aguas formaron estos esquistos, estas calizas y estas areniscas. Estamos dando vueltas en el macizo granítico. Somos como gente de Hamburgo que tomaron el camino de Hannover para ir a Lübeck. Hubiera debido guardarme para mí estas observaciones, pero mi temperamento de geólogo prevaleció sobre la prudencia, y el tío Lidenbrock oyó mis exclamaciones. «¿Qué te pasa?», dijo. «Mire», respondí mostrándole la variada sucesión de areniscas, de calizas y los primeros indicios de terrenos pizarrosos. «¿Y qué pasa? Que hemos llegado al periodo en que aparecieron las primeras plantas y los primeros animales». «¿Eso crees? Pero mire, examine, observe». Obligaba al profesor a pasar su lámpara por las paredes de la galería. Yo esperaba alguna exclamación de su parte, pero no dijo ni una palabra y continuó su camino. Me había comprendido, ¿no? ¿No quería aceptar por amor propio de tío y de sabio que se había equivocado al escoger el túnel del este? ¿O trataba de reconocer aquel pasadizo hasta su final? Era evidente que habíamos abandonado la ruta de las lavas y que aquel camino no podía conducir al centro del Sneffels. Sin embargo, yo me preguntaba si no daba excesiva importancia a estas modificaciones de los terrenos. ¿No me equivocaba yo también? ¿Atravesábamos realmente esas capas de rocas superpuestas al macizo granítico? Sí, tengo razón, pensé. Debo encontrar algún resto de planta primitiva, y tendrá que rendirse a la evidencia. Busquemos. No había dado 100 pasos cuando se ofrecieron a mis ojos pruebas irrefutables. Tenía que ser así, ya que en la época silúrica los mares encerraban más de 1500 especies vegetales o animales. Mis pies, habituados al suelo duro de las lavas, pisaron de pronto un polvo formado de restos de plantas y conchas. En las paredes se veían nítidamente huellas de fucos y de licópidos. El profesor Lidenbrock no podía engañarse ante aquello, pero cerraba los ojos, según pienso, y proseguía su camino con paso invariable. Era la obstinación llevada más allá de cualquier límite. No puede contenerme. Recogí una concha perfectamente conservada que había pertenecido a un animal más o menos semejante a la actual cochinilla. Luego se la alcancé a mi tío y le dije: «Mire». «Bueno», respondió tranquilamente, «es la concha de un crustáceo del desaparecido orden de los trilóbites, nada más. Pero ¿no deduce de ello lo que tú deduces? Si perfectamente hemos abandonado la capa de granito y la ruta de lava, es posible que me haya equivocado, pero no estaré seguro de mi error hasta el momento en que haya alcanzado el extremo de esta galería». «Hace bien actuando así, tío, y yo lo aprobaría si no tuviéramos que temer un peligro cada vez más amenazador». «¿Cuál?». «La falta de agua». «Pues la racionaremos, Axel». Capítulo 20. En efecto, tuvimos que racionarla. Nuestra provisión no podía durar más de 3 días. De eso me di cuenta en el momento de la cena. Desagradable perspectiva. Había poca esperanza de encontrar algún manantial en aquellos terrenos de la época de transición. Durante toda la jornada del día siguiente, la galería desarrolló ante nosotros sus interminables arcos de bóveda. Caminábamos casi sin decir palabra. Iba ganándonos el mutismo de Hans. La ruta no ascendía, al menos de forma sensible. A veces incluso parecía inclinarse. Pero esta tendencia, por lo demás poco marcada, no debía tranquilizar al profesor, porque la naturaleza de las capas no variaba y el periodo de transición se afirmaba cada vez más. La luz eléctrica hacía centellear espléndidamente los esquistos, las calizas y las viejas areniscas rojas de las paredes. Podría pensar en una zanja abierta en medio de Derbyshire, la región que dio su nombre a este género de terrenos. Espécimens de mármoles magníficos revestían las paredes, unos de un gris ágata con vetas blancas caprichosamente acusados, otros de color encarnado o de un amarillo manchado de placas rojas. Más adelante,
muestras de mármoles de manchas carmín y colores sombríos, en los que las areniscas destacaban con matices vivos. La mayoría de aquellas piedras contenían huellas de animales primitivos. Desde la víspera, la creación había hecho un progreso evidente. En lugar de los trilobites rudimentarios, percibí restos de un orden más perfecto, entre otros, peces ganoides y esos sauróptires en los que la mirada de los paleontólogos se ha subido a descubrir las primeras formas del reptil. Los mares devónicos estaban habitados por un gran número de animales de estas especies y los depositaron por millares en las rocas de las nuevas formaciones. Estaba claro que remontábamos la escala de la vida animal, cuya cima ocupaba el hombre, pero el profesor Lidenbrock no parecía prestarle atención. Esperaba dos cosas: a que un pozo vertical se abriera ante nuestros pies y le permitiera seguir su descenso, o que un obstáculo le impidiese continuar por aquella ruta. Pero llegó la noche sin que tales esperanzas se vieran realizadas. El viernes, tras una noche en la que comencé a sentir los tormentos de la sed, nuestro pequeño grupo se hundió de nuevo en el laberinto de la galería. Después de 10 horas de marcha, observé que disminuía singularmente la reverberación de nuestra lámpara sobre las paredes. El mármol, el esquisto, la calista, la arenisca de las paredes dejaban paso a un revestimiento sombrío y sin brillo. En el momento en el que el túnel se volvía más estrecho, me apoyé sobre su pared de la izquierda. Cuando aparté mi mano, estaba completamente negra. Miré más de cerca. Estábamos en una hoguera. «¡Una mina de carbón!», exclamé. «Una mina sin mineros», respondió mi tío. «¿Quién sabe? Yo lo sé», replicó el profesor en tono seco. «Y estoy seguro de que esta galería, horadada a través de las capas de hulla, no ha sido hecha por las manos del hombre. Pero sea o no obra de la naturaleza, poco me importa. Es hora de cenar. Cenemos». Hans preparó algunos alimentos. Yo apenas comí y bebí las pocas gotas de agua que constituían mi ración. Todo lo que quedaba para apagar la sed de 3 hombres eran las cantimploras del guía medio llenas. Después de la cena, mis 2 compañeros se tumbaron bajo una manta y encontraron en el sueño reposo para sus fatigas. En cuanto a mí, no pude dormir y conté las horas hasta el alba. El sábado a las 6 iniciamos de nuevo nuestra marcha. 20 minutos más tarde llegábamos a una vasta excavación. Reconocí entonces que la mano del hombre no podía haber perforado aquella hoguera. Las bóvedas hubieran estado apuntadas y realmente solo se sostenían por un milagro de equilibrio. Esta especie de caverna tenía 100 pies de ancho por 150 de alto. El terreno había sido separado violentamente por una conmoción subterránea. El macizo terrestre, cedido a algunos empujes poderosos, se había dislocado, dejando aquel amplio vacío donde por primera vez entraban habitantes de la tierra. Toda la historia del período hullero estaba escrita sobre aquellas sombrías paredes, y un geólogo podía seguir fácilmente sus diversas fases. Las capas de carbón estaban separadas por compacto extracto de arenisca o de arcilla, y como aplastadas por las capas superiores. En esa edad del mundo que precedió a la época secundaria, la Tierra se recubrió de inmensa vegetación debido a la doble sección de un calor tropical y de una humedad persistente. Una atmósfera de vapor envolvía el globo por todas partes, privándole aún de los rayos del sol. De ahí la conclusión de que las altas temperaturas no provenían de ese nuevo foco. Quizás el astro del día aún no estaba dispuesto para jugar su papel resplandeciente. Los climas no existían todavía, y un calor tórrido se difundía por toda la superficie de la Tierra, igual en el ecuador que en los polos. ¿De dónde procedía? Del interior del planeta. A pesar de las teorías del profesor Lidenbrock, un fuego violento anidaba en las entrañas del esfoide. Su acción se dejaba sentir hasta las últimas capas de la corteza terrestre. Las plantas, privadas de los bienhechores eflúvidos del sol, no daban ni flores ni perfumes, pero sus raíces extraían una vida poderosa de los terrenos ardientes de los primeros días. Había pocos árboles, solo plantas herbáceas, inmensos céspedes helechos, licópidos, sigilarias, asterofiletes, familias raras cuyas especies se contaban entonces por millares. Y precisamente a esa exuberante vegetación debe su origen la hulla. La corteza todavía elástica del globo obedecía a los movimientos de la más líquida que la recubría. De ahí las numerosas fisuras y hundimientos.
Las plantas, arrastradas bajo las aguas, formaron poco a poco considerables acumulaciones. Entonces intervino la química natural. En el fondo de los mares, las masas vegetales primero se hicieron turba, luego, gracias a la influencia de los gases y bajo el calor de la fermentación, sufrieron una mineralización completa. Así se formaron esas inmensas capas de carbón que, sin embargo, un consumo excesivo debe agotar en menos de 3 siglos, si los pueblos industriales no tienen cuidado. Estas reflexiones venían a mi espíritu mientras consideraba las riquezas hulleras acumuladas en aquella porción del macizo terrestre. Sin duda, nunca habrán de salir a la luz. La explotación de estas minas remotas exigían inversiones demasiado considerables. Además, ¿para qué si las suyas todavía están desparramadas, por así decirlo, por la superficie de la Tierra en grande número de comarcas? Por eso, cuando llegara la última hora del mundo, aquellas capas estarían tal como yo las veía ahora, intactas. Mientras tanto, seguíamos caminando, y yo era el único de los tres que olvidaba la longitud de la ruta para perderme en consideraciones geológicas. La temperatura seguía siendo sensiblemente la misma que durante nuestro paso entre las lavas de los esquistos. Solo mi olfato estaba afectado por un olor muy acusado de protocarburo de hidrógeno. Reconocí inmediatamente la presencia en aquella galería de una notable cantidad de ese fluido peligroso al que los mineros han dado el nombre de grisu y cuya explotación ha causado tan a menudo catástrofes espantosas. Por fortuna, estábamos iluminados por los ingeniosos aparatos de Rutger. Si por desgracia hubiéramos explorado imprudentemente aquella galería antorcha en mano, una terrible explosión habría puesto fin al viaje suprimiendo a los viajeros. Aquella excursión por la hoguera duró hasta el atardecer. Mi tío apenas podía contener la impaciencia que le causaba la horizontalidad de la ruta. Las tinieblas, que seguían siendo impenetrables a 20 pasos, impedían calcular la longitud de la galería, y yo comenzaba a creerla interminable, cuando de repente a las 6 un muro se presentó inopinadamente ante nosotros. A derecha, a izquierda, por arriba, por abajo, no había ningún pasaje. Habíamos llegado al fondo de un callejón sin salida. «Tanto mejor», exclamó mi tío. «Al menos sé a qué atenerme. No estamos en la ruta de Sagnussen, y solo nos queda volver atrás. Tomemos una noche de descanso, y antes de 3 días habremos llegado al punto en que se bifurcan las dos galerías». «Sí», dije yo, «si tenemos fuerza». «¿Y por qué no?» «Porque mañana nos quedaremos sin agua». «¿Y también te quedarás sin valor?», preguntó el profesor mirándome con severidad. No me atreví a responderle. Bueno amigos, y así llegamos al final de la 9ª parte de Viaje al Centro de la Tierra. Recuerden que en pocos días subiré una nueva parte para que estén súper pendientes. Y si este video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.